Bueno, familia, bienvenidos a otro episodio de Nuevo Milenio, un podcast más. Hoy vamos a tener un pequeño, no exactamente es un debate, vamos a tener una conversación sana. Mili Zuluaga, ella reaccionó a uno de mis últimos videos que hice con respecto a la psilocibina, uno de los últimos estudios que hablaba sobre unos hallazgos que se hicieron de ciertas propiedades beneficiosas anti-envejecimiento que tiene la psilocibina. Y pues la verdad es que Mili tiene una opinión algo contraria a, y la invité a que viniera al podcast a que nos contara, a que nos hablara un poquito sobre los riesgos que tiene la psilocibina, ya que no es algo que se divulgue mucho en las redes sociales. Así que Mili vino hoy a darnos un poquito de educación sobre los riesgos que conlleva el uso de la psilocibina. Buenas noches, Mili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Julián, y gracias nuevamente por el espacio. Realmente creo que es muy importante tener esas conversaciones, sobre todo porque así como se resaltan tanto las bondades o los estudios científicos que avalan tanto el uso, de algún modo, mmm, muchas veces incluso que he empezado a notar desmedido de esta sustancia. Entonces sí es importante tener una conversación más equilibrada. Ok. Entonces, bueno, es importante saber que de hecho lo que se conoce de la psilocibina es que hace parte de la familia de los enteógenos, que se conocen incluso porque es una palabra que viene del griego que significa como conexión con lo divino dentro de mí. Ok. Literalmente eso es en, dentro, teo, Dios, geno, que es dentro de mí. Entonces, digamos que así como tenemos la psilocibina, es la misma familia de lo que produce la ayahuasca, lo que conocimos incluso con el peyote, que es la mescalina. Y todo esto, digamos que gira en torno a estados alterados de conciencia, que incluso me sorprende mucho porque en los nuevos discursos que se están vendiendo ya no se habla de estado alterado de conciencia porque lleva hacia la estigmatización de la sustancia. Entonces, invitan más bien a decir estado no ordinario de la conciencia, cosa que estoy completamente en desacuerdo, porque el estado ordinario de la conciencia o no ordinario no debería implicar siendo inducido por medio de una sustancia externa. Si está siendo inducido, porque lo es, al usar una sustancia que no produce mi cuerpo, que se transforma metabólicamente de psilocibina a psilocina, es otra cosa muy distinta, pero mi cuerpo no la produce en sí. Entonces, ese tipo de cosas generan, digamos, preguntas. Preguntas genera inconformidad en mí, sobre todo porque empiezo a ver una tendencia al consumo, al mira, úsalo, tienes esto, cómpralo. Lo quieren vender para absolutamente todo, lo quieren consumir bajo cualquier tipo de situación. Y sí quisiera que habláramos un poco más de qué contextos y en qué contextos deberíamos tener un poco más de cuidado sobre todo. A mí me pareció muy interesante la opinión tuya porque hay cifras que hablan sobre el abuso y el riesgo del abuso de la psilocibina es muy bajo, casi nulo. Dices de pronto del consumo desmedido en una persona. O sea Del, que no tienden a pues como a la exageración del uso el o riesgo de que la sustancia genera adicción. genere adicción, sí. Bueno, ahí hay un tema, ¿sabes? Porque puede que no genere una adicción química, como lo generan otro tipo de sustancias, pero sí o sí hay una adicción psicológica. Ahora, hay una diferencia, porque esto no es una sustancia, digamos, prefabricada, no, ay, se me fue, no, lo que no es simplemente, digamos, algo provocado en un laboratorio. Sabemos que esto es algo natural, ¿cierto? O sea, Sintetizado. esto tenemos, exacto, no es algo, no es sintetizado, es algo natural. Sin embargo, esto no significa que por eso es mucho más, digamos, sutil o menos dañina para nuestro organismo. De hecho, es todo lo contrario, porque hace parte de la familia de los psicodélicos, cosas que muchas otras sustancias no lo son. Entonces, si nosotros hablamos de psicodélicos es porque altera la psique y Sí. la psique humana, ¿cierto? Entonces, por ahí ya estamos súper claros, ¿cierto? Entonces, si ya hay una alteración de la psique, sabemos que hay eh, exposición, una exposición que de hecho yo le llamo jugar con los dados con la salud mental. Para mí eso es jugar con los dados.
Ahí, Nadie conoce así, que no conocemos, digamos, nuestra genética. ahí sí estoy de acuerdo contigo en ese punto específico porque sí está demostrado que puede disparar ciertos estados de Trastorno. psicosis, ciertos Ujú. trastornos mentales. La cuestión es que esto ocurre mayoritariamente con personas que ya están predispuestos a sufrir, lo único que hace es que los adelanta estos episodios o, no sé, hay personas que están predispuestas que nunca tienen la experiencia de estas psicosis o estos estados de psicosis inducida y la psilocibina puede ayudar a que pase, pero siguen siendo unos números muy pequeños comparado con el otro tipo de efectos que la psilocibina causa. Sí, ok. Digamos que ahí tienes razón, pero entonces dos cosas. La primera, de hecho, todos nosotros potencialmente podríamos tener el gen de un trastorno mental. Y eso lo tenemos que tener muy claro absolutamente todos, todos nosotros. De hecho, se dice que el 70% de las personas con bipolaridad ni siquiera están diagnosticadas. Entonces, mira las cifras, si vamos a hablar, digamos, de potencial gente afectada, estamos hablando de un 70% no diagnosticados con bipolaridad. No estamos hablando de esquizofrenia todavía, no estamos hablando de una depresión crítica crónica, perdón. Además, otra cosa, cuando hablamos de cifras, porque tú dices, no, pero es que las cifras son bajas, sí, las cifras son bajas hasta que me toca a mí. Y ya yo me doy cuenta que yo no soy una cifra. Las cifras son bajas hasta que le toca a un familiar de nosotros. Ahí no existen las cifras. Ahí ni siquiera me importa qué tanta gente le está ocurriendo, porque me está pasando a mí, a mi familia, a un ser querido. Entonces, es como generar de verdad la conciencia de lo que estoy consumiendo o a lo que me estoy exponiendo. Teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios que tiene esta sustancia, ¿cómo sugieres tú que sería la manera correcta de, no de promoverla, pero de llevarla en un mercado o de comercializarla o de hacer conciencia del uso de ella? Porque entiendo que hay personas que estén en contra y a favor, independientemente de las posiciones de las personas, el uso va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué sugieres tú que es la mejor manera de concienciar a las personas de que esto viene con ciertos riesgos? Bueno, yo realmente con el tema de la psilocibina y de hecho con cualquier otro tipo de sustancia que altere tanto el estado de nuestra mente, además, porque todo hay que decirlo, una de las estructuras más importantes que tenemos nosotros es la mente. Es 100%, o sea, de la mente se compone todo lo demás, de la mente se compone el ambiente, así de sencillo. Entonces, a mí me empieza a preocupar socialmente sobre todo el discurso que se está vendiendo, cómo se vende, a quién se le vende, quién lo vende, bajo qué condiciones invitan a que lo consuman, qué soluciones se están brindando a través de ese consumo. Entonces, por eso incluso a través del video que publicaste, yo te invité a que, así como hablabas de las bondades, por favor expusieras las exposiciones al peligro que se están teniendo por un consumo de estas sustancias, que de eso nadie está hablando, y no porque no exista, y no es por estigma o estigmatización que se está nombrando ahora, no, no es eso, porque la estigmatización se habla de una sospecha o de algo injusto, no, aquí no se habla de injusticia o justicia, tú lo dijiste, no se trata de prohibir, no se trata de satanizar, no se trata de elevar otro tipo de prácticas, sencillamente se invita a una conciencia. ¿Qué sugiero yo? Más que como profesional en prevención de riesgos, más que como cualquier otra posición individual, a nivel social es muy importante la salud mental. Vean, uno cree que porque es que eso a mí no me pasa, eso a mí no me tiene que importar. Hay gente que le da un portazo a este tipo de temas y a mi parecer no debería ser así. Porque algo que empieza de una forma individual se puede volver algo social y de carácter peligroso para la comunidad. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay unas advertencias que incluso los neurocientíficos que promueven o de algún modo sugieren el uso de psilocibina en entornos controlados, porque ese es el otro tema, se sugiere en entorno controlado. Lo sugiere en ciertas, o digamos, eximen algunas condiciones patológicas o de diagnóstico previo que pueda tener la persona. Pero ahí está el dilema, Julián, porque es que
yo como sé que no tengo un gen, por ejemplo, de la bipolaridad en mí, que está en un 50% de desarrollarse y que probablemente si yo no consumiera ningún tipo de sustancia de esta categoría, no se vería desarrollado y no se vería una iniciación de los síntomas, porque recordemos, no significa siempre que un consumo de sustancia va a derivar inmediatamente en el desarrollo de una enfermedad mental o en el desarrollo de un trastorno mental. Ahora bien, sí hay casos y son comprobables de crisis de estado psicótico. Ajá. Y eso está 100% comprobado. ¿Por Y, qué? Sí, dime. no, no, adelante, sí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta es justo en el instante que consumen la sustancia que quizás su cuerpo no lo necesitaba o no lo podía tolerar. Hay otras sustancias que también se promueven como inofensivas, como es el cannabis, por ejemplo, que también una persona que esté propensa a una psicosis o una esquizofrenia probablemente se lo va a disparar. Si tiene una dosis alta de THC, se le puede disparar estas psicosis. Hay otras psicosis que son inducidas por el uso de la hierba, pero creo que los números son más altos hasta en el cannabis que en la psilocibina. Sí, bueno, yo ahí tengo una posición, tengo una hipótesis. Y es que ahora mismo lo que se está viendo simplemente es un experimento social. ¿Por qué lo llamo así? Porque lo mismo ocurrió en los años 50, 60 con la mescalina, que es el peyote, Ajá, que es derivado de un cactus en México, sobre todo, es donde más se ve este tema, digamos, del origen del peyote. Y también en ese momento se hablaba muchísimas bondades de la mescalina, ¿sabes? Se promovía, se sugería incluso y se implementaba en entornos también controlados médicos y de psicoterapia. ok. Porque hay que saber, digamos, y tener claro que la recomendación en este momento con el uso de la psilocibina es en entornos controlados. Ahora bien, yo no entro a opinar sobre si es o no es adecuado el uso de trastornos mentales, perdón, ni siquiera trastornos mentales, sino trastornos normalmente que es lo que se usa en depresión crónica. Yo Ujú. no puedo llegar y decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque eso yo no lo he vivido, yo no lo he experimentado y no soy una experta en psiquiatría ni en ninguno de esos tipos. ¿Listo? Eso lo dejamos pues aparte, esos son temas muy individuales y qué bueno que si esto de verdad les puede ayudar a esas personas, muy bien. Sin embargo, la crítica va porque la gente lo toma demasiado a la ligera. Está bien y tienes toda la razón, el cannabis también puede inducir y las cifras son más altas en este momento, pero es porque tenemos años de uso, años de una instalación social que ya se hizo con el cannabis, con la mescalina. Después de que se instauró por más de 15 a 20 años el uso de la mescalina y por muchos de esos años, casi 10, fue controlado por medio de psicoterapia, empezaron a crecer el reporte de los efectos adversos. Entonces, a mí no me sorprendería que en cualquier momento sucediera lo mismo con la psilocibina. Pero el, el uso crónico del cannabis y el peligro de desarrollar una adicción con el cannabis es mucho más alto que el de que el de la psilocibina. Sí, es mucho más alto, pero el estado de exposición a desarrollo mental es muchísimo más alto con la psilocibina, porque la psilocibina, a diferencia del cannabis, todavía no se puede medir exactamente en micro o macrodosis, que de hecho lo que para mí puede ser una microdosis, para ti puede que no lo sea, porque cada organismo funciona distinto. Y sobre todo el tema de la psilocibina es que al venir pura de un hongo, como se tiene ahora, puede ser variable. Puede ser variable porque van a depender muchos factores. Aparte, las cepas de los hongos son muchísimas. Entonces, aunque puedan contener la misma sustancia, puede que no sean las mismas cantidades. Entiendo, entiendo. Ah, tenemos que ver la otra cara de la moneda también, que es otra realidad y también está en el entorno de la salud mental y es el tema del estrés postraumático, la depresión, el uso de antidepresivos es una cosa muy seria. Los antidepresivos son unas drogas que son muy fuertes para el cuerpo, crean dependencia física, o sea, dependencia química. Usted no puede dejar de tomar Xanax o Percocet de un día para otro porque sencillamente se muere. O sea, no hay de otra. Usted tiene que bajar la dosis y empezar de a poquito.
Este no es el caso con la psilocibina. Hace falta, o sea, con tratamientos desde psilocibina se ha demostrado ya que dan muchísimos, muy buenos resultados en casos de estrés postraumático extremo. Estoy hablando de exmilitares, ex Ujú. policías, personas que han trabajado en hospitales y han visto muchas personas morir y les quedan muchas secuelas psicológicas. No, no, no piensas que estos beneficios, o sea, que estos beneficios dicen mucho de la sustancia en sí. Bueno, lo que pasa ahí es que, empezando incluso con el tema de los antidepresivos que mencionas y que es muy importante, hay un tema también con el uso de la psilocibina, porque entonces hay personas que como esto ya lo empiezan a estudiar en la aplicación de una alternativa mucho más natural y quizás curativa, porque recordemos que los antidepresivos no buscan curar, sino tratar el síntoma. ¿Listo? Entonces, eso yo lo entiendo, de hecho lo digo, no tengo ningún inconveniente en que haya un seguimiento de verdad muy consciente en el intento quizás de esta práctica con psilocibina. Ahora bien, tú lo mencionas, uno no puede suspender un medicamento de estos así de repente. Y para ingresar a consumir psilocibina, sí o sí debe hacerse así. Se debe suspender y debe haber un periodo de desintoxicación de la sustancia o del medicamento que se ha estado consumiendo. ¿Por qué? Habrán personas, porque mira que he escuchado de dos alternativas. Recordemos, yo puedo ser crítica en este momento, sobre todo socialmente, porque ni siquiera me interesa entrar y tocar temas espirituales que me encantan y no los voy a tocar en torno a este tema porque sé que a la gente le gusta más lo teórico, lo práctico y lo sustentable. Entonces, no voy a tocar los temas espirituales, recordemos que los clínicos tampoco, porque no soy experta en medicina de ningún tipo. Sin embargo, ¿qué pasa con el consumo de antidepresivos? La función de ellos es alterar un poco la química de nuestro cerebro buscando que nuestra serotonina o nuestra dopamina actúe de forma como una reserva mucho más trabajada quizás, donde no perdamos el enfoque quizás con esta importancia de manejar la salud, digamos, en un término medio. Ahora, cuando tú consumes estos medicamentos antidepresivos, empiezas a tener una, digamos, como una saturación en tus neurotransmisores, que son los que se encargan de todo el trabajo de la dopamina, de la serotonina, etcétera. Si tú ingresas inmediatamente y decides, no, yo no quiero tomar estos medicamentos, yo más bien me voy a poner a consumir psilocibina porque veo que hay unos estudios que sustentan el uso. Perfecto, sí, pero bajo qué condiciones? Ellos no están quizás tomando medicamentos antidepresivos. Entonces, si tú decides en automático, ¿qué va a pasar? Que como tú ya tienes estos neurotransmisores con esta ocupación de los medicamentos antidepresivos, al consumir la psilocibina puede que te dé un síndrome dopaminérgico quizás también o serotoninérgico. Entonces, si tú tienes un síndrome de estos, dopaminérgico, por ejemplo, ¿qué se puede derivar? Un estado psicótico. Y habrán incluso casos en los que pueden llegar a la muerte. Y no lo digo yo, esto ya está sustentado científicamente y hay un seguimiento de ello. Discrepo. Recordemos, además, un estado psicótico te lleva a alucinar, Ujú. te lleva a las alucinaciones. Empiezas tú a creer o a ver que el sofá te quiere atacar. Entonces, cuando tú empiezas a tener un evento o una situación de estas, lo más probable es que se altere tu ambiente y lo que tú estás viendo deje de ser real, te desconecta de la realidad. Hay personas que reportan un estado psicótico superior a 12 horas, estamos hablando de meses, y más con la psilocibina. Y los hay, que sí, que son menores en este momento, sí es cierto, son menores, pero es porque ahora mismo el discurso no ha subido tanto. Discrepo en el tema de los casos de muerte porque no hay ni una sola muerte registrada derivada de la psilocibina. No, no, es que no, digamos que la muerte no la estoy derivando de la psilocibina, sino del estado psicótico. Ok. ¿Listo? O sea, la muerte no la estoy derivando inmediatamente de la psilocibina, sino del estado psicótico en el que ingresa tu psique y se han visto los casos. Entonces, si a mí la psilocibina me puede inducir a un estado psicótico de por, digamos,
que está la posibilidad. Ni siquiera estamos hablando de la probabilidad, sino de la posibilidad de que sí o sí pueden quedar yo en un estado psicótico. Es más, recordemos además que nosotros podemos estar entrar en un estado psicótico sin necesidad de sustancias. ¿Cuál es la probabilidad de que te induzca un estado psicótico el uso de la psilocibina? En este momento no se puede hablar de probabilidades porque de hecho, también un estudio generado ahora en la Universidad de Alcalá dice que el estudio que se hace en este momento con la psilocibina, tanto para tratamientos como para advertencias de cualquier tipo sobre su uso, son muy, eh, digamos, insuficientes. Todavía están en estudio. No estamos hablando de datos 100% cerrados. Estamos hablando de que esto se empezó a estudiar en forma nuevamente desde el 2010, porque sabemos que en eso de los 70 con la mescalina, que además estoy de acuerdo, la prohibición fue de algún modo con intención social, pero no de carácter preventivo por salud, sino más bien de una censura. Ujú. Entonces, en eso estoy súper de acuerdo con ese Ok, tema, bien. pero sin duda el estudio que se vuelve a hacer después de que listo, empezaron como a insistir que por favor que se estudiara la alternativa, todavía está muy crudo. Ahora, en el tema del uso recreativo, ya independientemente del uso medicinal que se le pueda dar o terapéutico que se le pueda dar, que hay muchos psicólogos y psiquiatras que están a favor y otros en contra, que me gustaría tener aquí ambos para tener la conversación. En el ámbito recreacional, el tema del uso de sustancias en el ser humano viene, yo creo que desde antes de que fuéramos seres humanos. Yo creo que desde que éramos simios, que íbamos por la jungla, por ahí recogiendo cositas del piso. Estoy seguro que en algún momento uno de esos simios cogió honguitos que salían de la caca de la vaca y creo que a partir de ahí empezamos a utilizar sustancias hasta hoy. O sea, el uso de sustancias, el uso de la, ¿cómo lo explico? La práctica de manipular su conciencia viene de nuestros inicios, ya sea con alcohol, ya sea con opiáceos, con cualquier otro tipo de sustancia. ¿No crees que con lo que ya existe, la psilocibina es lo menos peligroso, tanto fisiológicamente como psicológicamente, como a la larga, comparado con el resto de sustancias que tenemos disponibles? O sea, no sé, empezando por el alcohol, el tabaco, y de ahí ya podemos pasar a las otras que son ilegales, pero ¿no crees que se reduce el riesgo de daño si se logra hacer un cambio donde una persona que haya utilizado o heroína o cocaína, cualquier otro tipo de sustancia muy fuerte, haga el cambio a hacer, por ejemplo, uso de la psilocibina, no sé, unas cuantas veces al año? Bueno, de hecho ese punto es muy importante porque en este momento la psilocibina se usa mayoritariamente también en el tema de trata de adicciones Sí. y de adicciones con sustancias sintéticas. Entonces, listo. Vuelvo y digo, en esos casos yo creería hay hay una variabilidad. ¿Por qué? Porque hay una crisis. O sea, es que tú ya estás en crisis. Si tú tienes una adicción desmedida a estas sustancias y de pronto encuentras una alternativa y tú decides hacerlo bajo tus propios riesgos, está bien. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en el uso recreativo, claro que no. Porque si tú estás bien, ¿por qué vas a jugar a los dados con tu salud mental? ¿Por qué? Así como puede salir muy bien, puede salir muy mal. Porque justifican que la psilocibina entonces te permite conexiones neuronales que normalmente no se te darían si no estás bajo los efectos de la psilocibina o de los mal llamados hongos mágicos. ¿Por qué digo mal llamados? Porque en este momento ese es el marketing. Hay un marketing psicodélico impresionante. Impresionante, impresionante. Y en serio, yo me empiezo a cuestionar mucho el interés o el foco de la población, porque es que finalmente si hay marketing en aumento es porque hay consumo en aumento. Yo no voy a estar aumentando un marketing de algo que no se está vendiendo.
Y el marketing está muy fuerte. ¿Y bajo qué condiciones lo empiezas a vender? Recreativas, de ayuda terapéutica, de conexión con lo divino, de ahorro de años de terapia, porque así lo han intentado presentar. No, con eso te vamos a ahorrar años y años de terapia. A ver, a ver, para mí el tema de una buena terapia psicológica, psiquiátrica, puede tomar años y son necesarios. Es que no existe el atajo, porque es un proceso. Discrepo. Ahora, ¿sí? Sí, discrepo porque también ya, o sea, han salido estudios que han dicho una toma de psilocibina es el equivalente a 100 sesiones de terapia. Lo que pasa, y ahí insisto, recordemos entonces el ejemplo de la mescalina. Ajá. Lo mismo se decía en los años 70, los años 60 con ella, hasta que se empezaron a ver los brotes. ¿Por qué? ¿Qué Porque brotes? los brotes ya de estados de esquizofrenia, porque recordemos, si tú tienes la probabilidad, recordemos que todos tenemos la posibilidad, o sea, todos nosotros, ninguno puede decir que conoce a 100% su genética, porque hay exámenes cada día muchísimo más rigurosos que te pueden acercar un poco más. Es más, un psiquiatra ni siquiera funciona como un radiólogo, porque el psiquiatra no tiene la capacidad de predecir al 100% tu siguiente movimiento o el siguiente comportamiento. Entonces, si nosotros sabemos que hay estados de conciencia que son subjetivos, porque finalmente lo que yo pienso no lo piensas tú, por mucho que tengamos similitudes en cuestionamientos o etcétera, lo mismo pasa con cada ser humano en el mundo, es que es nuestro ADN. Es más, aquí tengo el dato porque me encantó y lo quise traer a colación y dice un neurocientífico muy sonado ahora en el siglo XX, Kandel, dice, y es un premio Nobel. Ok. Dice, es uno de los más influyentes, diciendo, apenas hemos comenzado a entender cómo el cerebro produce la mente. O sea, ¿te imaginas esa declaración? Apenas están empezando a entender el cerebro y del cerebro empiezan a derivar a ver cómo es que funciona la mente. Si nosotros sabemos que el estudio del cerebro está por menos del 15%, el estudio del cerebro de forma física, ni siquiera estamos hablando de pensamientos, nada, ya entramos entonces a lo subjetivo, que son la forma de proceder, el comportamiento, etcétera, debe ser muchísimo más inferior, por supuesto que es. Y el tema que dices que, digamos, los ancestros o que el uso de este tipo de sustancias viene desde los inicios de nuestros los primitivos, pues de nuestros primates. Debo decir, por supuesto, que yo no creo en la evolución Ok. del humano. O sea, para mí fuimos creados por obra y gracia de Dios y es que por obra y gracia del Espíritu Santo iba a decir. Pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, que sí creo yo que por supuesto las utilizaban de la misma forma que utilizaban cualquier otro tipo de plantas, porque recordemos que de eso se trataba su vida, de eso se trataba su día a día. Nosotros estamos en otras condiciones y en otro contexto, porque ahí también es importante no desconocer nuestra historia, nuestra antropología. En este momento nosotros estamos saturados de pantallas, notificaciones, estímulos permanentes todo el tiempo, Me gusta, ajenos sí. a un entorno natural. ¿Cómo? Los me gusta, la adicción a los me gusta, a los comentarios, al engagement. Así es, Ujú. así es. Todo eso genera una alteración en nuestra psique, en nuestra percepción del entorno, porque empezamos a suponer que todo gira en torno nuestro. Y Ujú. eso nos hace una mayor individualización, que de hecho ese es otro de los temas que a mí me preocupan mucho con el uso de la psilocibina, porque lo venden en este momento de la forma recreativa, porque para mí es recreativa, cuando te dicen, no, ven, consúmelo, y empiezas a tener una disolución del ego, Ujú. una disolución del ego que te puede llevar a una despersonalización, donde puedes llegar a perder tu identidad, pierdes el piso, no recuerdas quién eres, a qué viniste, empiezas a tener de algún modo, ni siquiera lo quiero llamar alucinaciones por respeto, porque no puedo dar una opinión en algo que no he experimentado a fondo, porque todo hay que Eso decir, te iba a yo preguntar, si has tenido no, la experiencia del uso de los psicodélicos, de la no, psilocibina. yo no la he tenido y créeme que de todo tengo
interés menos de el uso de este tipo de Es que sustancias. el tema Sin de embargo, perdón que te interrumpa, el tema de la despersonalización y el tema de lo que dices tú, como alguien que ha tenido la experiencia unas cuantas veces, te puedo decir que el efecto es lo contrario, o sea, el sentido de comunidad o sea, sale a brote. El tema de la disolución del ego es más, no es como una despersonalización, sino que es más de decir como que todos somos iguales. Yo porque me creo superior a esta persona o yo porque pienso que soy más que uno el otro. Creo que ese tipo de sustancias para tener esa posición es algo que hay que experimentarlo para saber más o menos cómo es que actúa, cómo es que interactúa con tu psique. Porque el decir que lo va a aislar o va a terminar causando una despersonalización y usted no se va a conocer, creo que eso está un poquito lejos de la realidad, honestamente, y con todo el respeto del mundo, Mili. no, total, yo sé que sí, pero creería incluso que estoy 100% en desacuerdo Ok, con tu conclusión, porque finalmente yo puedo consumir la psilocibina. Yo puedo mañana darme una de estas, uno de estos viajes que le llaman de psilocibina. Pero yo puedo tener una muy buena integración como puedo tener una muy mala integración con esta sustancia y con lo que se me muestra, porque además, recordemos, una de las formas en que te lo venden es que además vas a conectar con ese inconsciente y vas a traerlo al consciente. Y creo que se empiezan a tomar demasiado ligero las conclusiones de Gustav Jung, que era este psicoanalista, ok. que de hecho también fue muy censurado en su época, pero que a mí me encanta, debo decirlo. Y entonces, ¿cómo garantizas tú que vas a tener la capacidad en uno de estos encuentros grupales que hacen en la ciudad de Medellín? Porque es lo que se está viendo ahora, te invitan, vamos a tener como una especie de retiro espiritual donde vamos a consumir el hongo, vas a vivir una experiencia mucho más, muy, muy mística, vas a conectar con esa parte tuya escondida, listo. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué parte? ¿Qué escondes? ¿Qué escondo? No sé. No sé, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que guardan en su inconsciente. Entonces, ¿cómo me creo yo con la capacidad de pensar que lo voy a poder sobrellevar? Se hablan de malas integraciones. Ni siquiera les dicen malos viajes, sino que a nivel científico se le habla de mala integración, donde vives la experiencia y después de eso quedas en un estado donde puede que te cueste integrarte nuevamente a la realidad. Hay personas que reportan flashback, Ujú. donde ya han pasado muchos días y vuelven a tener como, espera, ¿esto es real? ¿Qué está pasando en mi entorno? Sí, eso es real, Entonces, exacto, entonces mira completamente real. que eso es muy delicado, porque estamos hablando que la sustancia no es algo que tú consumes, se acaba el efecto y te vas para tu casa y todo sigue igual. No, porque significa que, digamos, el activo puede seguir en tu cuerpo y no tanto como la sustancia, sino como la sensación. Y empieza nuevamente lo que hablábamos ahorita, alucinaciones, que te pueden llevar a la despersonalización. Hay personas que se creen Jesús. Hay personas que dicen, no, es que yo soy Jesús, yo soy el doble de Jesús. Y ni siquiera lo dicen como el Salvador, sino como esa figura mística que llega y va a hacer un impacto, no sé, social o mundial, o que ya empiezan a sentir que los persiguen, que alguien los quiere atacar, que porque ya se dieron cuenta que es Jesucristo. Entonces, de verdad, tener muchísimo cuidado. Otra cosa, se está empezando a ver el uso irresponsable, me atrevería a decir. Aquí sí me atrevo a decir que es un uso irresponsable en jóvenes entre 18 y 25 años. Ni siquiera se ha terminado de desarrollar esa neuroplasticidad a la que ellos en ese momento es cuando más acceso tienen. Ahí sí Te estás estoy, ahí, viendo 100% ahí sí exactamente. O estoy sea, completamente de acuerdo con usted. El desarrollo del lóbulo frontal es muy ujú. importante antes de poder consumir ese tipo de sustancias porque le puede afectar la mente muy, o sea, puede ser irreparable el efecto que tenga en su mente el uso de estas sustancias. Eso sí es muy cierto, la verdad. Sí, así es. Entonces,
Digamos que para mí eso es lo verdaderamente delicado. Entonces se conoce que hoy día incluso las mamás llevan a las hijas a tener ese tipo de viajes o de consumo de estas sustancias para aliviar cualquier tipo de tristeza, porque entonces, claro, que si tú me vendes la sustancia como algo mágico, porque esa es la esencia de la venta, algo Ujú. mágico, algo con lo que nunca has experimentado, vas a sentir amor, vas a sentir paz, vas a sentir unas cosas magníficas. Puede que sí, inicialmente, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa ¿Qué después? pasa después? Por eso, que entonces empezamos a tener la tendencia incluso o la predisposición a los flashbacks. Los jóvenes entre 18 y 25 años tienen muchísima más tendencia a poder desarrollar un trastorno de personalidad, un trastorno de cualquier tipo mental, porque además en esa edad todavía estamos adoptando una posición en la sociedad. Y no es mentira. En esa edad, en ese, digamos, en ese campo o en ese momento, lo que estamos experimentando aún es una personalización o una identidad en la sociedad. Muchos lo hacen justamente es por eso, porque el amigo lo hace y mi hijo le dijo que era espectacular, que se sentía súper bien, que nunca jamás ibas a experimentar algo similar. Y está bien lo que tú decías inicialmente, que no hay una adicción química, pero sí hay una adicción psicológica al evento, a la situación, etcétera. Entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué sugieres tú que se puede hacer para, no para promover un uso responsable, pero para concientizar? Una cosa de la que estoy muy de acuerdo contigo es ese marketing que se le está haciendo, especialmente ahora en Colombia, que es algo nuevo. En Medellín es una ciudad donde el marketing a la americana se ve por toda parte. Y sí, yo también he notado que han salido muchos grupitos de, no, vamos a hacer un retiro espiritual donde todos nos vamos a abrazar y a tocar pandereta, a comer. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Yo pienso que el uso de esas sustancias son algo mm, que hay que tenerle mucho más respeto y no el tema de los grupos y todas esas cosas a mí no me convence, no me llama la atención, nunca lo promuevo. De hecho, quiero dejar muy claro que aquí en Nuevo Milenio no promovemos el uso de ningún tipo de sustancia, pero en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. El marketing que se le está haciendo como una sustancia milagrosa, eso debería de cambiar y debería de abordarse de una manera mucho más responsable. Con eso dicho, sigo pensando que sigue siendo una alternativa muchísimo mejor al tipo de sustancias que se usan hoy en día. Y luego ya en el uso terapéutico, pues se está demostrando que tiene muchos beneficios. Con el trato de Alzheimer también se han visto beneficios. Con la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. La verdad que esas noticias científicas son las que me han hecho hablar de forma tan positiva y creo que malinterpretaste lo que yo dije como una forma de promoción de la sustancia. Lo que le estaba haciendo era alusión a los nuevos hallazgos que se están haciendo. Hallazgos muy bondadosos sobre la sustancia. Sí, Exacto, entonces se está, digamos, ocultando o se está tratando de evadir las advertencias que hay detrás de ello. Porque si yo llego aquí al canal de Nuevo Milenio a hablar bondades mías, de algún modo estoy intentando, no sé, como tratar de ocultar quizás o minimizar el hecho de mis defectos y que ocurre con cualquier tipo de cosa que tú quieras de algún modo vender, porque recuerda, necesariamente yo no tengo que decir, por favor, consúmelo, mira, a mí me va excelente, a ti también te va a encantar, no. Yo puedo llegar y decir simplemente, compra este lápiz labial, me encanta, mira las bondades que salieron ahora, o simplemente dar mi opinión, porque recordemos, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, que mi observación en ese momento sí fue de invitarte quizás a que hubiera un poco más de mesura, porque hay personas que al ver tu contenido quizás se han pensado mucho el consumo de esta sustancia. Entonces, si tú haces un video promoviéndolo porque hay unas bondades a nivel de antienvejecimiento y longevidad, etcétera, los puede llevar a cuestionarse, bueno, no será tan malo, no será tan malo. Distinto que tú digas,
Se están descubriendo bondades, pero también es importante que hay unas grandes advertencias en torno al consumo de la psilocibina. Ahora, tú ahorita hacías una comparación con el tema del uso del alcohol o del abuso más bien del alcohol, porque ni siquiera es el uso, sino el abuso. Ujú, Para mí ni siquiera podemos comparar en temas de peligrosidad una cirrosis con un episodio psicótico o ujú. con un desarrollo de un trastorno mental o de la personalidad, porque necesariamente yo no tengo que tener un dolor a nivel de mi fisionomía para poder entrar y decir, se me está arruinando la vida. Si yo no puedo estar sentada contigo en una llamada sin que yo empiece a ver cosas, a escuchar voces, a que alguien me está diciendo que tú eres alguien malo, que tú me quieres hacer daño o que ese sofá me quiere atacar, eso acaba completamente con la calidad de vida de una persona, sin necesidad de una hospitalización por cirrosis. Y no se trata tampoco de desmeritar ni de intentar de algún modo decir, es que esto es más grave. No, estamos hablando que no es comparable, ninguno de los dos. Pero tampoco es comparable por el número de casos. El número de Porque en casos, el momento, claro, porque en el momento el tema del alcohol está mucho más desarrollado socialmente, lo cual es completamente, y en eso te apoyo la crítica al 100%. Realmente es algo, incluso a mí me parecía en estos días ilógico, porque si tú quieres sustentar en una reunión familiar o de amigos que no tomas, entonces te toca explayarte y explicar por qué no tomas. O sea, ya está tan arraigado socialmente que ya es raro que no tomes. ujú, Sin embargo, han visto nuevos estudios con la generación Z, que es muchísimo menos propensa al consumo del alcohol, menos interés despiertan por el consumo del alcohol. Pero entonces, ¿por qué tipo de sustancias lo están reemplazando? Se está vendiendo que la realidad es aburrida, es plana. Sí, la realidad es plana, porque tenemos que estar todo el tiempo en una sensación de éxtasis. Ah, claro, sí, las redes sociales. es Las redes que sociales están las redes sociales, el TikTok, el Instagram son maquinitas dispensadoras de dopamina barata, de siempre. dopamina barata. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para encontrar una verdadera producción de serotonina, de algo que de verdad nos lleve a tener conexiones en nuestro cerebro químicas que nos lleven al placer, al bienestar, a la comodidad, al disfrute, sin necesidad de recurrir a sustancias de ningún tipo, ni alcohólicas, ni psicodélicas, ni de cannabis, pues nada, que no haya la necesidad, porque recordemos que todos puedan tener algún interés en probar o descubrir sustancias, está bien, pero es que hay una diferencia muy grande entre el querer y el necesitar. Cuando tú ya empiezas a necesitar algo para sentirte mejor, es donde te debes empezar a preocupar, porque eso no es normal. Ese es uno de los puntos que yo siempre le he querido, o sea, que yo le he querido abordar a ustedes desde el principio, que es que la psilocibina no lo lleva a uno al punto donde la persona siente que necesita usarla. No, Lo que pasa, sí. no tiene ese efecto en su cuerpo. Tiene un efecto después del uso, tiene un efecto de rechazo. Usted no la quiere, no lo quiere, no quiere pegarse otro viaje al día siguiente o a los 2 o 3 días. Bueno, recordemos que cuando hablamos del consumo de psilocibina se habla de microdosis y macrodosis. La Ujú. microdosis tiende a ser un poco más recreativa, simplemente te permite visualizar un entorno más atractivo, donde las cosas se mueven, donde empiezas a ver alteraciones de colores, donde empiezas a ver figuras No, geométricas, eso es la etc. macrodosis. Ah, bueno. La microdosis no tiene síntomas, no presenta ningún síntoma aparente. Bueno, pero entonces recordemos entonces lo que se decía al principio. Puede que lo que se supone que debe ser una microdosis para mí, lo puede ser una macrodosis para ti. Porque además, al ser una droga natural, lo que decíamos ahorita, no está 100%, digamos, equilibrada en las cantidades de psilocibina que vas a consumir. Otra cosita. Yo tengo una hipótesis adicional en torno a este tema social y es que yo empiezo a creer que hay dos alternativas en este momento con el Ujú. uso de la psilocibina. Uno, la censura. La censuran, la prohíben porque en serio empiezan a haber como casos que empiezan a surgir
por el uso indiscriminado y recreativo. Recordemos, los casos que se han visto hasta ahora y los usos normalmente son sugeridos en un entorno controlado y de psicoterapia, Ujú. donde son expertos el que te acompañan en la experiencia. Pero si tú decides comprarle los hongos mágicos a domicilio y consumirlos en tu casa solo o en un entorno de amigos mezclándolo con alcohol, sí o sí vas a empezar a tener algún tipo de síntoma o fijación, porque entonces, si tú lo consumes, por ejemplo, que se está viendo ahora en entornos de música electrónica, de música, no sé, conciertos o es que no sé el nombre, tú sabes cuál es lo que están llamando ahora, que es como rave, algo así, Como no los sé. festivales, los raves, sí. Esos, entonces, si tú los empiezas a usar en festivales y encima los mezclas con otras sustancias y con alcohol, en algún momento vas a llegar a experimentar placer y vas a querer condicionar tu cuerpo a querer repetirlo. Pero esos entornos son entornos esos son entornos de consumo, la verdad. Ese tipo de entornos, de hecho, yo viví en Inglaterra, eh, cuando yo viví en Londres, la parada mía de donde yo vivía, en el parque de mi barrio donde yo vivía, se celebra uno de los festivales más famosos de Inglaterra que se llama el Wireless. El Festival Wireless, un festival gigante, dura 4 o 5 días. En ese festival, al lado de las carpas donde están los médicos, los paramédicos, las ambulancias y todo, y la policía, hay una carpa, imagínense esto, al lado de la carpa donde está la policía, hay una carpa donde usted llega con sus droguitas, arranca un pedacito de su droga y se la entrega a la persona que hay ahí y ellos la meten en un testeador para asegurarse que no tengan ningún opiáceo, que no tengan heroína, que no tengan ningún tipo de veneno y que sea la sustancia pura lo que usted está consumiendo. Y le dicen, sí, su droga está buena, ya puede consumir con tranquilidad su polvito rosado, morado, azul, lo que tenga en la bolsa. ¿Qué opina usted de eso? Pues a ver, digamos, socialmente no estoy de acuerdo tampoco con las prohibiciones, Ok, ni siquiera con la psilocibina, porque de algún modo una prohibición va a generar más atracción. ujú, siempre. Entonces, no estoy de acuerdo 100% con la prohibición. Esto para mí también es un entorno controlado, porque garantizan de algún modo la vigilancia, el acompañamiento además. A pesar de que es un entorno, digamos, que podría llamarse muchísimo más liberal, más tranqui, más relax, más entre amigos. Pero esto, digamos, son estrategias que se empiezan a seguir o a implementar, etcétera. Pero no es comparable con la psilocibina porque, así como no estoy de acuerdo con la prohibición, estamos tan crudos con el estudio científico para que se pueda regular como estamos tan avanzados con el consumo. Entonces, en este momento, querer atribuir la responsabilidad individual sobre cada persona que decide practicar o no el uso de esta sustancia es como estar en una avenida llena de carros, y decir, ay, no, no hay semáforos, pero vamos a explicarles a los conductores cómo deben manejar. No va a pasar, no va a pasar. No va a pasar, la gente no va a pensar en el prójimo, la gente no va a pensar en el otro, hablando de avenida de automóviles. Lo mismo pasa acá, la gente vende por vender. Yo ni siquiera critico a los que participan de este tipo de ceremonias con este tipo de drogas psicodélicas a nivel espiritual, porque de hecho, y yo lo he comentado, prefiero ese tipo de actuaciones, a decir verdad lo digo, una búsqueda espiritual. O sea, yo lo prefiero por encima de una venta, no sé, de un marketing todavía más agresivo con el uso y abuso del cuerpo, de las sustancias sintéticas, donde no hay ningún tipo de control. El tema es la forma, cómo lo venden y a quién se lo venden. Puede que estos retiros ni siquiera estén mal en sí, puede que este tipo de prácticas donde te invitan a conectar con lo divino ni siquiera esté mal en sí. El problema es que no les importa a quién se lo venden, no les importa. Porque finalmente, si tú vives una experiencia y te va muy mal, porque reportas que viste cosas que te asustaron, que te dieron mucho miedo, ¿cómo lo procesas si te dicen, ah, es que eso es algo tuyo, eso es algo que te está mostrando tu inconsciente, eso te pertenece?
por favor, puede que eso ni siquiera sea algo realmente real, puede que eso ni siquiera sea real, puede que eso nunca haya pasado. Además, Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, los arquetipos. Nosotros, se dice, tenemos el inconsciente colectivo que nos une con nuestros ancestros, con esos primitivos que usaban lanzas, que cazaban, que eran recolectores. Entonces, y así como estamos en un inconsciente colectivo con ellos, lo estamos con todo nuestro entorno. ¿Cómo me garantizas tú a mí que lo que yo estoy viendo no depende entonces de un inconsciente no propio, sino ajeno? Porque al hacer parte, digamos, de un inconsciente colectivo significa que hay retazos o, no sé, o... Sí, son mm, como memorias en el ADN. exactamente, sí. ¿Qué es lo que te lleva a ti a una tendencia, digamos, desde lo masculino con ciertos tipos de, por ejemplo, el masculino que tiende al liderazgo, etcétera? Entonces, esto lo definía Gustav Jung como el inconsciente colectivo, aparte de los arquetipos, porque dentro de los arquetipos tenemos la sombra, que la sombra es lo que te intentaban vender con la psilocibina, que es lo que tú vas a entrar eh, a interiorizar. Porque entonces te invitan, no, lo que pasa es que en el inconsciente están escondidos muchos traumas. Es cierto, Ujú. es absolutamente cierto. Pero si están escondidos allí, ¿a mí quién me garantiza? O a cualquier otra persona, un menor de edad, bueno, menor de edad, perdón, no, pero un menor de 25, menor de 23 años, ¿quién le garantiza que esto no va a desencadenar en algo mucho peor? Es que todo el mundo no está listo para esto. Yo no dudo, insisto, en que hayan personas que de verdad les esté beneficiando muchísimo el uso de la psilocibina, no lo dudo, no lo pongo en duda. Seguramente que sí, porque hay estudios que lo sustentan. Ujú. Pero ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde se habla del nivel de peligrosidad? Porque es que lo hay. Que en este momento no se vea, porque es que no estamos hablando de cantidades, pero no significa que no existan. Y si existe un solo caso, significa que está la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y no hay un solo caso reportado. Yo creo que esos números nunca van a llegar a ser alarmantes simplemente por el índice de adicción que hay relacionado a la psilocibina y el hecho también de que ya ha sido legal en muchos países por mucho tiempo y no se ha visto ese abuso ah, desmesurado, como tú dices, de la sustancia. Bueno, dentro de las hipótesis que ahorita te comentaba y que seguramente me perdí en el camino, estaba esta, de que seguramente la censuren o que antes la promuevan todavía más, porque ya la están promoviendo. Pero ¿cómo la empieza a promover el sistema o todas las farmacéuticas? ¿Por qué? Porque es que en este momento, digamos, la ganancia o la percepción de beneficio económico para ellos no es tanta. Finalmente es una sustancia natural, Ujú. es algo que no se fabrica en un No laboratorio. se puede patentar tampoco. Exacto, no se puede patentar. Sin embargo, curiosamente a partir es que tengo la cifra acá incluso, eso fue en el 2018, 2020, empezaron a patentar compañías como Compass, han patentado formulaciones sintéticas de psilocibina o estructuras terapéuticas, lo que genera control de mercado. Algunas ya han solicitado patentes sobre formas específicas de administración. Y uno se preguntaría, pero ellos por qué están patentando eso si el uso es natural. Claro, porque ellos van un pie adelante. Esto significa que ellos ya se están proyectando a una farmacología en torno a la psilocibina. Ellos ya están dejando un caos controlado. Así es como yo lo veo. Ellos están permitiendo un caos controlado, donde todos nosotros nos vamos a dar cuenta que ese uso natural está empezando a generar más contraindicaciones que beneficios. Y ellos van a entrar y van a decir, te vendí el problema y te voy a vender la cura. Y lo que van a Porque vender es el tratamiento. exactamente con la psilocibina, pero patentado primero que todo y segundo que todo en pastillas, en medicamentos y como ya tú de algún modo generaste una, no digamos adicción, pero sí una predisposición al consumo o la empiezan a vender para absolutamente todo. Y como ya lo venden las farmacéuticas, hay muchísimas personas que ahí sí van a confiar aún más.
porque estoy segura que hoy día deben haber muchísimos críticos de la psilocibina, a pesar de que el auge por lo positivo sea muchísimo más alto, Yo estoy de pero acuerdo, eso estoy se de va a acuerdo dar, contigo segura. en casi todo lo que estás diciendo. La verdad, no tengo mucho que argumentarte con las cosas que me estás diciendo. Lo único es el, noto un poquito de alarmismo, pero pienso más que viene porque realmente no sabes el efecto que esta sustancia tiene en el cuerpo de uno. Y sigo pensando que tuvieras una mejor opinión si la probaras. No te estoy invitando a No, que la pruebes, no, no te estoy tampoco no, no, incentivando a que la pruebes ni nada de eso, pero pienso que para tener una perspectiva más objetiva, hay que vivir la experiencia. no estoy de acuerdo porque finalmente si a mí me va muy bien, eso no significa que no estén los casos donde hay personas que les ha ido muy mal. Entonces, eso seguiría siendo un sesgo. Finalmente, también hay que decirlo, y hace parte de la esencia misma de la vida, el bien común siempre debe primar por encima del individual. No significa que porque a ti te va bien con la psilocibina o porque yo la llegase a consumir y también me va una experiencia fantástica, como la reportan muchos, necesariamente eso va a repercutir en que todo el mundo lo va a experimentar igual. Otra cosa, hay personas que están reportando que inicialmente en sus primeras sesiones con psilocibina controlada reportaron casos y situaciones maravillosas donde tuvieron paz, donde se sintieron amados, se sintieron uno solo con el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en una tercera o cuarta sesión, empezaron a reportar estados psicóticos. ¿Por qué? Porque entonces llevas tu cuerpo cada vez a querer consumir un poco más. Porque claro, todos tus, eh, todos tus neurotransmisores te empiezan a tener un síndrome dopaminérgico y cada vez vas a necesitar un poco más, que es incluso lo que irresponsablemente empiezan a sugerir algunas personas hoy día con los que tienen un diagnóstico por depresión crónica. ¿Qué les invitan? Sube la dosis, súbela para que puedas experimentar el bienestar. Entonces, no, creería que no es necesario probarla. No es necesario probarlo ni para hacerle la crítica, ni para estar en contra. Antes de eso me parece un poco más responsable, ¿sabes? Porque sería un poco más alarmista simplemente llegar yo aquí y decir, a mí me fue súper mal, no lo vayan a consumir, es lo peor que me ha pasado. No, yo les Ujú. estoy poniendo un contexto donde lo pueden hacer de forma controlada, donde lo pueden hacer, donde lo están haciendo también de forma espiritual y donde lo están haciendo también en entornos recreativos. Entonces, simplemente es la decisión de cada quien. Aquí no se está diciendo prohibido, no se está diciendo consúmalo, se está diciendo ten en cuenta esta información si lo quieres practicar, si lo quieres hacer, si lo quieres consumir. Entendido, entendido. No tengo nada que discrepar ahí. Totalmente de acuerdo, Mili, contigo. Entonces, eso es, digamos que para mí, lo más importante. En serio, que empecemos a tener una conciencia del uso, y no solamente en torno a la psilocibina, sino a cualquier otro tipo de sustancia. Es que verdaderamente nosotros no nos podemos jugar nuestra salud mental. La salud mental es demasiado importante. No nos podemos jugar nuestra salud mental, es esencial, es importante, rige nuestra vida. Recordemos lo que decíamos, es nuestra estructura, hace parte de nuestra estructura. Hay personas que tienen un cuerpo atlético y tienen una vida, digamos, aparentemente muy estable, pero viven atormentados por trastornos mentales, y no todos han sido inducidos por sustancia, por supuesto que no. Muchos Ujú. se han desarrollado de forma natural o a través de un De trauma o traumas. etcétera, y reciben su apoyo psicológico y etcétera. Pero si tú tienes la capacidad hoy de decidir exponerte o no, yo te recomendaría no lo hagas. No lo hagas, no juegues con tu salud mental, porque finalmente eso es, tú tiras el dado, tú tiras la moneda, ¿de qué cara va a caer? No se Pues sabe. las cifras apuntan a que normalmente si es un caso de estrés postraumático, de depresión, las cifras apuntan a que mejore.
la situación. Sí, pero entonces hay que tener en cuenta lo que decíamos ahorita, si se va a tratar sobre una depresión, debes garantizar que no estés consumiendo los medicamentos y que haya una desintoxicación. Y aún así habría un riesgo. Sin embargo, sobre lo que mencionábamos ahorita, que se utilizó incluso con estos soldados que tenían eventos muy traumáticos o que los llegaron a experimentar, me parece, a mi parecer, me parece muchísimo más acertado porque estamos hablando de que ya hay una crisis, ya hay Ujú. una situación que generó una inestabilidad a nivel mental. Entonces, el riesgo es muchísimo menos. Pero si tú estás bien, lo vas a hacer solamente porque se siente bien. No, es cierto, completamente. Sí, 100%. Exacto, entonces, y hay otras personas que lo usan simplemente porque se sienten un poco más rebeldes. Sí. Y digamos que ya como para empezar a concluir el tema, yo quisiera dejar una postura, porque yo sé que hay muchísimas opiniones divididas en torno al consumo de sustancias. Las hay desde el enfoque espiritual, político, social y recreativo. Por ejemplo, con el social. Recordemos lo que decíamos ahorita, pueden haber cifras bajas, pueden que en este momento no sean tantos los reportes, pero eso no significa necesariamente que no se puedan dar. ¿Por qué? Porque recordemos que el uso en este momento es desmedido. O sea, una cosa son las cifras que se estaban estudiando en entornos controlados. Otras son las cifras que se van a dar en entornos fuera del control. Y ahí simplemente que van a decir, habían unas advertencias, habían unos avisos, habían unas recomendaciones. Usted no lo siguió, es su responsabilidad. Ahora, en el entorno, en el frente político, dicen entonces que porque esto lo prohibían por allá en los 70, que ahora simplemente estamos en el auge porque las personas se dieron cuenta que nos vamos a curar naturalmente. A ver, a ver. Por algo se llama política, porque no es algo, o sea, el gobierno no funciona de forma o con actuaciones que lo lleven a la, al monolítico, por ejemplo, que significa simplemente que voy a actuar de una sola forma siempre. No. Ellos van a prohibir cuando les conviene y van a permitir cuando también les pueda llegar a convenir. Entonces, estudiemos un poco más el entorno, el contexto de estas prácticas del uso inducido, de la combinación quizás con lo que estamos viviendo en este momento, inteligencia artificial, uso del medio de pantallas, contacto o acceso a lo que decíamos ahorita, que es la dopamina barata, y de qué forma entonces lo van a querer vender en algún momento como una solución. Cuestionemos un poco más a fondo, no nos quedemos solamente con esta superficie. Desde el entorno espiritual, que es uno de los que más me interesan, por supuesto que sí, pero solamente quisiera dejar esta pregunta y esta conclusión a quien le interese el entorno espiritual. ¿Qué pasó con Adán y Eva y el árbol del conocimiento? ¿Qué era el árbol del conocimiento? ¿Cuál era lo que cuál era esa tentación? ¿Vas a ser como Dios? ¿Vas a tener conocimiento de todo? Y vas a poder decidir sobre tu vida. Eso es lo que quieren hacer ahora. En serio nos creemos Dios, creemos que tenemos la capacidad y digamos, la sustentación suficiente para entrar y decir, yo tengo la capacidad autónoma de decidir qué voy a hacer con todo lo que está escondido en mi inconsciente. Cuando hay psiquiatras que ni siquiera se atreven a inducir a un paciente en este tipo de contextos, por muy controlados que parezcan. Es que tú no sabes ni siquiera lo que tienes y mucho menos lo sabe el psiquiatra tratante. Entonces, eh, para mí, honestamente, son abrir puertas. Es abrir una puerta que tú no sabes con qué te vas a encontrar. Puede ser con algo muy luminoso, inicialmente además, como puede ser con algo muy fragmentado y muy oscuro. Para mí, el uso de las psilocibinas o de cualquier otro psicodélico simplemente es la apertura de un umbral. Listo, está bien, te levanta de un adormecimiento, te levanta de una situación donde tú estabas. Ay, Jesús, tronó. Lo escuché. Entonces, puede que tú simplemente te levantes de una situación donde estabas viviendo como en automático. Está bien. Lo que hace la psilocibina te pone en un umbral, pero la decisión ya queda en ti. Y hay personas que no lo saben sostener, que no saben sostener lo que despierta.
o lo que produce este tipo de sustancias. Y ya yo creo que, pues, no sé qué más quisieras que tocáramos, qué otro tema. Entendí tu posición y comparto la mayoría de cosas que me dijiste, las comparto. Es el simple, lo único que discrepo es el tema de cómo interpretas los efectos y lo que produce el uso de la psilocibina. Creo que ese pedacito, el análisis lo tienes como que basado en cosas que hayas leído o en información que hayas consumido de alguna manera, más que en tu propia experiencia. Entonces es difícil juzgar desde ese punto de vista, pero sí, en la mayoría de cosas que me han dicho estoy completamente de acuerdo. Bueno, que me encante la literatura distópica no significa necesariamente que todos mis percepciones o mis juicios van a ser basados en lo que pueda llegar a darse con esto. Es que ya hay unas evidencias, que yo las estoy, digamos, amplificando, sí es cierto, pero como bien se dice, es mejor prevenir que lamentar. O sea que para mí es más importante que en este momento las personas entren y cuestionen y recordemos las cifras bajas hasta que me toca a mí. Ahí no estamos hablando de números, ahí estamos hablando de personas, porque ya me toca a mí. De resto, pensamos de forma egoísta y decimos, no, pero es que eso no es casi. 3 personas, 5 personas, 10 personas. Hasta que dentro de esas 10 estoy yo. Entonces, en serio, empecemos a cuestionar, a cuidarnos más, no inducir esto, no invitemos a nuestros amigos, seamos responsables. Si usted lo quiere hacer, usted tiene la libertad de su vida. Finalmente usted decide qué es lo mejor o lo peor para su vida. Ese es su derecho de elegir. Pero no induzca a sus amistades porque no sabe qué se puede generar. Y yo creo que no sería algo más traumatizante, o por lo menos para mí, que haber inducido a un amigo al error y que encima se haya quedado en ese error o en ese comportamiento errático más bien. Entonces, ¿qué tienes que decirle a la audiencia? Que tomen yogur. Que tomen sí, yogurcito, cafecito mejor, pero ese tipo de sustancias en serio me parecen muy peligrosas, todavía están en estudios, todavía no hay garantía de que todo lo que se dice solamente sea eso lo que produce. Estamos hablando de que hay estudios positivos, porque el enfoque está hacia lo positivo, de acuerdo, pero muchas de las cosas negativas que se van a empezar a descubrir van a ser a partir de la experimentación. Entonces, no hagamos parte de cifras que quizás no nos gustarían. ¿Me puedes hablar un poquito de ese experimento social que tú dices que en el que estamos en este momento? Lo que pasa es que puede que a todos no les interese o pueda que ahí se pierda un poco el enfoque de este discurso, que quiero que sea muchísimo más aterrizado a lo que se puede sustentar. Porque de hecho ya mi percepción más amplia de esto sí puede sonar un poco más conspiranoica. Estamos en nuevo Y no milenio. estoy. Aquí es bienvenida las opiniones conspiranoicas. Bueno, esa podríamos hacerla en una segunda parte, en una Hágale pues. segunda parte. Pero Perfecto. ahora sí sería más importante para mí que se tenga conocimiento como de verdad de lo crítico y de que la gente pueda entrar a investigar, puedan entrar a investigar y conversar un poco más en equilibrio, porque recordemos, no se trata solamente del sesgo de confirmación. Ah, pues que todo el mundo habla bondades, por supuesto que hablan bondades, porque necesitan venderlo y necesitan que lo consumas. Expresiones vertidas por Mili Zuluaga, familia. ¿Te gustaría dejar tus redes sociales? No, yo creo que no. No. Perfecto. Pues No, simplemente crear mi opinión y que yo, así sea que una o dos personas esto les empieza a generar algún cuestionamiento, para mí es muy importante. Por encima de que haya muchísimas personas que apoyen este tipo de prácticas, está bien, es que yo ni siquiera los estoy obligando o induciendo a que dejen de consumirlo si ustedes ya lo consideran beneficioso para ustedes. Cada quien es independiente y libre de elegir. Simplemente, por favor, si usted todavía está en duda de consumirlo o no, no lo haga. O sea, yo se lo diría, espere un par de años más. Espere un par de años. Ya en un par de años usted tome la decisión, pero por ahora, mejor esperar. ahí lo tienen, familia. Esa es la conclusión. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Mili. Ya expresé donde discrepo.
Ya expresé donde estoy de acuerdo. Esto fue otro episodio más de Nuevo Milenio. Espero que hayan disfrutado el episodio. Como siempre, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartan el podcast y nos vemos.